Comenzar, por favor. Ok, buenas noches a todos. Yo les voy a hablar hoy sobre un paper titulado Placebo Effect of Medication Causing Parkinson Disease por Alberto Ispe, Matthew Norris, James Eliassen y otros investigadores. Bueno, mi nombre es Michael Pérez Ocampo. No sé si les ha pasado que van como a una tienda y encuentran quizás dos productos muy similares. Entonces pues empiezan como a evaluar cuál de los dos comprar. Supongamos que necesitan ambos, los dos productos, tienen, revisan como el diseño, el material y es muy importante también el precio, ¿verdad? A veces también se considera tipo el costo del producto. Entonces, con base a varios criterios, como por ejemplo el costo de un producto, podemos tomar una decisión. Entonces, eso es lo que de cierta forma llamamos como percepción del valor, ¿verdad? Que tanto, cómo percibimos un producto de- con respecto a su valor, ¿verdad? Sea monetario o incluso pues el valor podría también ser, digamos, si nos movemos de la parte económica, este, como emocional también, o incluso en la parte neurociencia, la percepción del valor se basa en cómo el cerebro percibe alguna acción determinada con si nos va a dar alguna recompensa o no. Entonces, si una acción nos da recompensa, pues el cerebro normalmente libera dopamina, ¿verdad? Que nos hace sentir mejor. Entonces, este estudio como que intenta más que todo enfocarse en esa parte neurocientífica de cómo la percepción del valor en nuestro cerebro puede afectar un tratamiento, ¿verdad? En este caso de la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad crónica. Entonces, bueno, yo les voy a comentar un poco sobre el porqué del experimento, ¿verdad? Vamos a ver un poco el objetivo del mismo, la metodología del experimento, ¿verdad? ¿Qué se hizo para probar o no que el costo afecta la percepción o los resultados del tratamiento? Vamos a ver en sí los resultados del experimento y por último unas conclusiones donde vamos a hablar un poco sobre el análisis del experimento como a grandes rasgos, sumarizando lo de las secciones anteriores. Empezamos en el porqué del experimento. El objetivo del experimento es como muy puntual. Es básicamente examinar el efecto del costo como contribuyente en las respuestas a intervenciones terapéuticas, ¿verdad? Que fue lo que mencionamos anteriormente, de cómo el costo puede influir en nuestra percepción. En este caso es como inconscientemente, porque los resultados del tratamiento van a ser influenciados por lo que pasa en nuestro cerebro. Entonces, pues el conjunto de científicos que hizo el experimento, pues quería como comprobar o no eso. Empezamos con la metodología del experimento. El experimento básicamente es un estudio prospectivo, el cual quiere decir que se toman datos al inicio y durante el experimento y también pues al final. Entonces se toman datos durante todo el proceso. Y el experimento se considera doble ciego. Quiere decir que ni los investigadores ni los participantes saben qué se les está administrando, ¿verdad? Para medir el costo se usan placebos, ¿verdad? Dado que no tienen como un resultado, digamos que no, un resultado significativo en si mejora o no la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Entonces, el placebo acá es básicamente una solución salina, agua con sal. Y lo que hace es se toman dos placebos, se etiqueta uno como caro y otro como barato, y luego se tiene también el orden de administración, es una variable independiente que son como variables que este, el investigador puede controlar, ¿verdad? Entonces, el orden de administración puede ser, se asigna también primero el placebo caro, después el placebo barato,
o viceversa, ¿verdad? Entonces se crean dos grupos y eso lo vamos a ver más adelante. Variables dependientes, tenemos las medidas motoras, que es básicamente cómo vamos a medir el resultado de un tratamiento, de un placebo u otro. Entonces la principal es esta, la Unified Parkinson Disease Rating Scale, que mide qué tan bien está la habilidad motora, ¿verdad? Y hay otras como medidas que se toman, como la Purdue Bedford Test, que mide como el movimiento de las manos, y el tapping task, que es qué tan rápido puedo yo mover, por ejemplo, mis dedos. También se toman medidas de activación cerebral, como para ver qué tanto afecta como en el cerebro el control de la habilidad motora, ¿verdad? Entre más alterado esté la actividad cerebral, quiere decir que más le está costando al cerebro controlar la parte motora, ¿verdad? Entonces, entre más bajo, quiere decir que el tratamiento va mejor, y entre más alto, pues, digamos que hay alguna alteración. En el caso de las medidas motoras es similar, entre más bajo es mejor, y entre más alto, pues, quiere decir que no está haciendo mucho efecto el tratamiento. Las variables de control son variables básicamente fijas que no cambian. Se toma en cuenta el estado basal de los pacientes. Puede ser, se definen dos, un estado on y un estado off. El estado off, vamos a empezar por ese, es cuando el paciente está en su peor estado de la enfermedad, cuando no ha recibido tratamiento por mucho tiempo. Entonces, en ese momento se encuentra en un estado off porque sus síntomas son como más perceptibles. Y en el estado on, pues recibió tratamiento y por ende se encuentra de mejor forma. Tiempo de espera se toma entre el cambio de grupo. Recordemos que habían dos grupos. El primer grupo era barato, luego grupo caro o viceversa. Y entre la aplicación del tratamiento y la espera son 4 horas. Y por último, las condiciones del escaneo, que son pues los mecanismos a usar para medirlo, como por ejemplo la resonancia magnética para medir la actividad del cerebro, y con base pues a eso se definen también como las unidades o la forma en la que medimos que también o no aplicó, que también o no funcionó un tratamiento. Con respecto a los pacientes, son 12 pacientes con una enfermedad media, con una edad media de 62 años más o menos. Varía un poco. También la duración de la enfermedad promedio es de 11 años. Hubieron también criterios de descarte. Por ejemplo, los pacientes no podían estar ni muy enfermos ni muy sanos, deberían estar en un punto medio. No podían estar como muy enfermos porque tenía que ser posible medir qué tan bien iba a funcionar el tratamiento. Debía ser posible qué tanto mejoraba, ¿verdad? Y también no podían estar muy sanos porque teníamos que detectar la enfermedad, ¿verdad? Entonces, hay un punto medio. También otros criterios de descarte fue como qué tanto se veían como temblores en el paciente o daño muscular, eh, aspectos, por ejemplo, qué tanto una mujer estaba propensa a quedar embarazada o no. Eso también fue un motivo de descarte. Y bueno, lo que mencionamos anteriormente, también la asignación aleatoriamente de dos grupos, un grupo caro, barato, y después cambiados ahí. Eso hecho como un intercambio. Aquí esto es un poco en qué consiste el experimento, ¿verdad? Quizás una visión como más de flujo, ¿verdad? Se hicieron dos visitas. La primera es la parte de el off, el estado off. El paciente primero se le midió su estado off, se tomaron las medidas de qué tan bien o no respondía, qué también se encontraba en ese momento, se le aplicó el tratamiento real, que en este caso es levodopa, que lo que hace es aumentar los niveles de dopamina. Y luego de 12 horas se hizo una segunda visita, ¿verdad? Entonces, en esta segunda visita, esta primera visita fue como para tener una base de qué tanto iban a afectar, como para compararlas con los placebos. La segunda visita sí fue más que todo como para ya realizar los experimentos como tal. Entonces, primero se asignaron unos pacientes al grupo barato, otros pacientes al grupo caro, perdón.
y se hacían como una serie de tareas que era básicamente con un software donde los pacientes podían básicamente tocar botones dependiendo de lo que el software mostraba. Por ejemplo, si en el software aparecía un 1, cada botón estaba asignado a un valor. Entonces habían dos botones, un valor asignado con un 1, un valor asignado, un botón asignado con un 2. Y si en la pantalla aparecía un 1, los pacientes tenían que tocar el 1, el botón asignado a 1, y así sucesivamente. Si aparecía un 2, tenían que tocar el botón asignado a 2. El experimento también fue como realizado varias veces, ¿verdad? Bueno, las tareas fueron realizadas varias veces, donde fueron como 8 veces, se realizó como el experimento y también se usaron imágenes como para saber si asociadas a los números 1 y 2, y eso también se realizó 8 veces, entonces fue un total como de 8 por 8. Ok. Y también se tomaban muestras al inicio y al final de cada tratamiento, ¿no? El placebo. Los resultados del experimento, acá hay una tabla que muestra qué tan bien o cuáles fueron los resultados, ¿verdad? Por ejemplo, este es el valor que vamos a tomar como base, porque fue el principal que utilizó el estudio, que es que también mejoró como la habilidad motora. Primero, el efecto del tratamiento original, como podemos ver en un principio, estaba más o menos en 29, luego de administrar el tratamiento original bajó a 17. Entonces esto quiere decir que todos respondían bien al tratamiento original. Luego se aplicó los resultados para el tratamiento barato y caro, ¿verdad? Donde al principio, por ejemplo, cuando estaban bien, se encontraban más o menos en 27, en el barato bajó a 23 y en el caro a 22. Quiere decir que el caro se percibió un poco más como efectivo, ¿verdad? Esto es a nivel general, después el orden también cambia. Podemos ver aquí que cuando el barato se administró primero, estaba en 26, el barato bajó a 21 y el caro a 24, fue un poco menos efectivo. Y cuando el caro se administró primero, eh, estaba en 29, el barato llegó a 25 y el caro a 21. ¿Verdad? Sin embargo, si vemos como el p-value, que es qué tan significativos son los resultados, si está como un poco alto, si vemos como el umbral que normalmente se tiene, que es de 0.005, como en este caso, digamos que sí está muy caro. Entonces acá sí está caro, entonces si está alto, entonces podemos decir que no es como relativamente significativo, y eso lo menciona también en el estudio. Los resultados de la actividad cerebral, se tomaron básicamente también muestras de la actividad cerebral del cerebro, donde el barato tuvo más actividad cerebral cuando se administró primero, el caro casi no tuvo cambios en la actividad cerebral cuando se administró primero, y cuando se administró el barato segundo, el cambio fue menos, pero aún así hubo incremento. Quiere decir que no hubo variabilidad entre la administración, entre el orden cuando al barato se refiere, sino que se mantuvo siempre alto independientemente del orden. Y en el caro sí incrementó bastante cuando el barato fue primero, debido a que se dicen que fue como un arrastre que hubo del primero, ¿verdad? Como el primero al principio estuvo alto, por consecuencia el caro también iba a estar alto. Los análisis de los resultados, como mencionamos anteriormente, sí hubo una mejora con el placebo caro, sin embargo no fue significativa estadísticamente. La actividad cuando el placebo barato se administró primero fue mayor que cuando se administró de segundo, y cuando se le preguntó a los pacientes que si sintieron algo diferente, el placebo caro las pacientes dijeron que hubieron una mejora de 76.7%, mientras que en el placebo barato hubo una de 58.3%. Las limitaciones del experimento. El experimento fue realizado en un único día, por lo que habían como variables que no se tomaron en cuenta, ¿verdad? Como el estado de ánimo. Recordemos que parte importante del experimento y
también lo que hizo que los placebos cambiaran como el estado, digamos, de la enfermedad en los pacientes fue la dopamina, ¿verdad? Entonces, el grado de dopamina antes y después del experimento era importante, ¿verdad? Entonces, no sé, digamos, no hubo esa variabilidad en los días, solo fue un día, independientemente como del estado de ánimo de los individuos. También hubo que ser la naturaleza de corto plazo de las evaluaciones. Recordemos que al evaluar primero el placebo caro y el barato, o viceversa, solo se tomaron 4 horas de diferencia, por lo que no hubo como... Y el motivo de eso fue para que los pacientes no tuvieran como mucho tiempo sin el tratamiento original, porque ahí podía ser como peligroso para ellos. También la baja cantidad de sujetos en el estudio, solo fueron 12, pues pudieron haber sido muchos más. Y también pudo haber un sesgo, dado que las puntuaciones del UDPRS fueron obtenidas por un investigador que estaba un poco, conocía la naturaleza del estudio, ¿verdad? O sea, él sí estaba como consciente de lo que se trataba. Y por último, las conclusiones. El impacto del costo percibió en la respuesta al placebo. Sí vimos que el costo se influenció principalmente cuando el placebo caro fue administrado primero, y esto se debe, como mencioné anteriormente, quizás a la emoción que sentían los participantes como se les dijo que iba a ser un tratamiento novedoso. Entonces, la emoción de que se les iba a aplicar un tratamiento caro al inicio pudo elevar los niveles de dopamina y por ende afectar los resultados, siendo casi similares al de la medicina original. También el efecto en el orden de la administración se vio que tuvo efecto donde si se administraba primero el placebo barato, este afectaba también a los resultados del placebo caro por ese resultado de arrastre que había. Las diferencias de la actividad cerebral, como el placebo barato se sintió como más, con más, bueno, se percibió como con mayor actividad cerebral, mientras que el placebo caro disminuyó la actividad cerebral, quiere decir que hubo mejora en la habilidad como motora. Los similitudes con los efectos de la levodopa, que es la medicina original que eleva la dopamina, el tratamiento caro, siempre que se administró primero, tuvo unos efectos similares. Entonces eso es importante como a nivel clínico, ¿verdad? Dado que podría como afectar cómo se perciben algunos tratamientos y cómo se les comunica a los pacientes, eh, cómo se les va a administrar el tratamiento. Y las limitaciones que las vimos anteriormente, que eran como la cantidad de pacientes y la cantidad que fue un solo día y el poco tiempo que hubo. Eso sería todo. No sé, hay preguntas, comentarios. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación, Michael. Michael, cuénteme algo. Antes de que usted leyera el paper, ¿se podría imaginar que un placebo caro iba a ser más efectivo que uno barato? Cuando leí el título, sí pensé en que quizás iba a haber ahí como una diferencia, porque normalmente uno sí percibe las cosas baratas como mejores, ¿verdad? Por la calidad y así. Uno piensa eso. Las caras que hiciste decir. Sí, así las caras. Ah, sí, sí, sí. El punto es de que subjetivamente, tamaño poco de los participantes mencionaron que sintieron una mejora, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso hace el resultado bastante interesante. Se sabe de que el placebo es inocuo, no debería generar nada no genera ningún efecto en las personas en que se pone a prueba. Sin embargo, parece que hay efectos psicológicos que sí tienen efecto. Resulta de que hay un montón de estudios, bueno, no un montón, pero hay una serie de estudios interesantes donde se hace una diferencia entre la persona sentirse mejor, o sea, de que subjetivamente dice me siento mejor, a que se genere un efecto. Por ejemplo, ha habido estudios de placebos donde para bajar la presión se brinda un placebo y a la persona se le baja la presión. A un porcentaje, estamos hablando de un 13% de la gente, se le baja la presión, es para el azúcar y se les baja
se les baje el azúcar. Entonces parece que hay algo interesante o hay mecanismos que todavía no están identificados del funcionamiento, ¿verdad? Del cerebro cuando, se expone a estas creencias, que sí es algo que ha ocurrido. No sé si vos has experimentado un caso de esa clase. Eh, sí, varias veces. Creo que quizás no, quizás con la parte médica, pero sí, digamos, cuando uno compra algo o incluso sale a comer, ¿verdad? Creo que puede ser que si uno sale a comer a algún lugar más caro, espera, e incluso hasta la comida puede ser que le sepa mejor, con mejores ingredientes o sí. Entonces sí, sí me ha pasado. Sí, sí, uno tiene esos sesgos. Ahora vamos a hablar un poquitillo más durante el desarrollo de la clase. Incluso, por ejemplo, yo te comento con una ortopedista, con un asunto de la rodilla que yo tuve, y yo le decía que hay gente que se cree en homeopatía. Yo no creo en homeopatía. Y a mí me hizo mucha gracia la respuesta que ella me dio en su momento. Ella me dice, Ernesto, vea, si una señora de 90 años que no puede ni caminar me dice que con las gotitas de homeopatía le han hecho una maravilla y que está súper bien, yo le digo, tómeselas. Yo no me voy a poner ahí a discutirle que no, de que eso es puro alcohol o que eso es agua. Yo le digo, tómeselas. Si le hace bien, pues, pues enhorabuena. Entonces es un efecto ahí bastante interesante. Voy a dejar de grabar, Michael, en este momento.